Estamos en esta tertulia de miércoles 27 de abril de 2022 con Oscar Sarlo, Valentina Perrota, Agustín Iturralde y Mariela de Marco. Vamos al segundo tema que tenemos previsto en la agenda de hoy. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, entregó ayer en Torre Ejecutiva una serie de propuestas económicas elaborado por la coalición de izquierdas para paliar la pérdida de poder adquisitivo ante la suba de la inflación. Pereira dijo en rueda de prensa que espera una respuesta del presidente de la República en 15 días. Agregó que su expectativa es que en ese plazo el gobierno analice y cuantifique con exactitud el financiamiento de las medidas y luego convoque al Frente Amplio para decirle que no son de recibo o bien para discutir estas u otras propuestas. Ciudadanos hizo un conjunto de propuestas, el Partido Independiente hizo un conjunto de propuestas, Cabildo Abierto hizo un conjunto de propuestas. Ahora viene una rendición de cuentas. Es hora de demostrar si es bluff o es realidad que se quieren cambiar determinadas políticas en el Uruguay. Si es verdad o no que se quieren aumentar y recuperar los salarios públicos. Si es verdad o no que se quiere tener más inversión pública. Si es verdad o no que se quieren favorecer a los comercios de cercanía y a las pequeñas y medianas empresas. Con el Frente Amplio pueden contar. Pereira dijo que el Frente Amplio hizo una estimación de costos del paquete, pero prefirió no profundizar en esto ante una consulta de la prensa. No queremos discutir cuánto cuestan las medidas, sino si las medidas son oportunas. La medida más cara para el Uruguay, la más cara de todas, es tener 66.000 pobres. La medida nuevos. La medida más cara para el Uruguay es que la gente no llegue a fin de mes. La medida más cara para el Uruguay es que tengamos la injusticia social que estamos teniendo hoy. De forma tal que hay que analizarlas y ver si son estas medidas, empezar a discutir la cuantificación y la viabilidad. Horas después, y consultado por un periodista, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que todavía no tenía conocimiento de las propuestas. Insisto, no he recibido pedido de reunión, sé porque me avisaron recién de la Torre Ejecutiva que dejaron ahí unas medidas. Calculo yo que tiene financiamiento esas medidas, calculo yo, quiero suponer, porque en medidas podemos proponer todo, bajar el IVA a nada y bajar el combustible a nada, hay que ser responsable. Entonces, hay que hacer esfuerzo, pero ser responsable. Veremos las propuestas que se hacen y contestaremos en la medida de lo posible las que sean factibles de tomar y las otras las explicaremos por qué no. ¿Por dónde analizar este tema? A ver, de las medidas en sí hemos hablado en varias oportunidades, de las que tomó el gobierno, de las que presentaron los propios socios de la coalición oficialista. Bueno, Valentina, tú proponías el análisis de, a partir de estas propuestas, el relacionamiento político, ¿no?, de gobierno y oposición. A ver, ¿por dónde ibas? Sí, porque en primer lugar quiero decir que yo espero mucho más de los dos lados, digamos. A mí esta cuestión de que el Frente Amplio le deja una notita en presidencia y no, quiero creer que hay otros vínculos posibles, otra forma de relacionarse que no sea dejar una nota del partido que fue gobierno durante 15 años, que representa, digamos, en términos de población, el partido más importante, con mayor apoyo. Me parece que deberían haber otros canales entre el presidente del Frente Amplio y el presidente de la República para conversar, para sentarse en una mesa. Y esto de dejar una notita y que además del otro lado, desde el presidente de la República, digo, sé que dejaron una notita por ahí. A mí las referencias de Lacalle Pou al Frente Amplio siempre me parecen irrespetuosas, tanto cuando las hacen conferencia de prensa que dice, me veo tentado a hablar y no quiero hablar del gobierno anterior, pero termina hablando, como cuando la prensa lo encara y le hace preguntas fuera de eventos, como ayer. Me parece que ahí es poco inteligente. Él podría decir más respetuosamente, nos parece positivo que la oposición, que gobernó durante 15 años, haga propuestas, las vamos a estudiar, y no ya adelantarse desmereciéndolas, diciendo, quiero creer que tienen financiamiento, quiero pensar que son responsables. Estamos hablando de una fuerza política que gobernó durante 3 periodos seguidos, digamos, esto no es esto debe ser respetado y reconocido por un partido político como el Partido Nacional, que no tuvo esa posibilidad. Entonces, durante 3 gobiernos seguidos, la población le dio el apoyo al Frente Amplio para gobernar, y creo que tiene indicadores económicos que hablan bien de la gestión, podemos compartir o no, discrepar, pero digo, me parece irrespetuoso decir, quiero suponer que son responsables. Es un partido de gobierno que además dentro de sus fuerzas, digamos, político-técnicas, tiene
profesores titulares de la Universidad de la República en Ciencias Económicas, varios, algunos ya retirados, otros en actividad. Me parece bastante irrespetuoso y que no le suma y que podría ser mucho más inteligente en esta aceptación. Y decías que te quedó con gusto, que tenías gusto a poco, o que esperabas más en realidad sí. de ambos lados. Y en el caso del Frente Amplio, porque ellos siempre hablan de que tienen una buena relación, digamos, no sé cuáles son los mecanismos formales, si es así, que tiene que un partido elevar una nota, pero creo que, digamos, yo no conozco demasiado, pero recuerdo de que hay otras formas, de que hay formas que, digamos, es capaz que las hay a nivel privado, de reuniones, de conversaciones, y que debería ser esa la forma antes de que lean una nota por escrito y que la contesten por escrito. Me parece que en Uruguay nos conocemos todos, que hay buen vínculo, que es levantar el teléfono y que es sentarse en una mesa. Creo que un poco me parece que eso debería ser también para posicionarse en un lugar desde una fuerza política que tiene mucho para decir, que tiene mucho para aportar y que debería ser otro, me parece a mí, la forma en que posiciona sus ideas y sus propuestas. Agustín, ¿querés vos? Bueno. Dale. Como quieras. A ver, sí, yo creo que es verdad. El tema de las propuestas, venimos como hace varias semanas discutiendo propuestas de unos y de otros. Yo no quiero dejar de hacer un comentario. Las propuestas son como el lugar común de todo lo que los economistas, que ahora Valentina citaba, profesores titulares, los economistas, la mayoría de los economistas han criticado, son el lugar común de todo eso, ¿no? Bajar el IVA generalizadamente para todo el mundo, suprimirlo, no bajarlo, suprimirlo para la canasta básica. Congelar el precio del combustible acá a fin de año. No tenemos idea qué va a pasar el mes que viene. Acá a fin de año, básicamente, esta propuesta, lo que es, si llega a subir el petróleo significativamente, es hacer una transferencia enorme a los sectores más ricos de la población. La traducción es esa, es transferir mucho dinero a los sectores más ricos de la población, significa congelar el precio si llega a subir mucho el petróleo. Me pierdo alguna más, pero bueno, adelantar los aumentos que anunció el gobierno, adelantarlo, bueno, eso está bien, es lo que dio el gobierno un poco más. Como propuesta le falta como novedad y le falta sobre todo, y ni siquiera entró, dijo, sí hay financiamiento, pero no es lo que quiero discutir. Bueno, entonces no querés discutir la propuesta, querés discutir otra cosa que creo que es lo que trae Valentina, que es muy pertinente, discutir el relacionamiento, mi vínculo con el gobierno, y nosotros estamos discutiendo el vínculo de la oposición con el gobierno. Yo creo que el vínculo está todavía, pasado el referéndum, en un momento están redescubriendo, reposicionando, y están, no quiero dramatizar con esto porque yo creo que la confrontación es parte de la democracia, hay que desdramatizarlo un poco, pero está en un mal momento. Yo tengo, sobre todo, viendo un poquito cómo se viene posicionando el Frente Amplio con todo el tema de la reforma de la seguridad social, ya hay una decisión política, yo no tengo ninguna duda que ya hay una decisión política de oponerse a lo que sea. Uruguay va a aumentar la edad jubilatoria, la va a aumentar, la duda es cuándo la va a aumentar. Si se va a poder hacer la reforma va a traer otras cosas, no va a ser solo eso, pero entre otras cosas y centralmente estamos discutiendo una reforma por un tema de sostenibilidad del sistema. Uruguay va a aumentar la edad jubilatoria. La pregunta es cuándo. Si vamos a ser como la caja profesional, que vivimos hace 20 años discutiendo, pateando para adelante, y lo vamos a hacer ahora porque la caja en 2 años no tiene cómo pagar, si lo vamos a hacer con ese nivel de urgencia, se va a poder hacer en este periodo un poco más. El Frente Amplio de ese tema tomó una decisión política ya, a mi juicio, clarísima, de no apoyó ni siquiera el diagnóstico, no es que no apoyó las recomendaciones, no apoyó el diagnóstico de la Comisión para la Reforma de la Seguridad Social, que es un diagnóstico totalmente inocuo, podía haber puesto algún pero, algún agregado, no, votó en contra del diagnóstico, se posicionó muy claramente en el tema. Entonces yo creo que acá hay un acting de todas las partes, me parece, de sobre actuar la intención de acordar, pero en realidad hay poca voluntad real de acordar, y más bien cada uno quiere jugar su rol, y a uno le toca acordar y el otro quiere oponerse y desgastar al gobierno siendo la oposición. Oscar, Mariela, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Coinciden? Porque en ese punto creo que Agustín y Valentina están medianamente de acuerdo. A mí me llamó un poco la atención ese comentario de Fernando Pereira de si el gobierno quiere hablar, nos convocarán. O sea, yo le hago la propuesta, le dejo la nota, pero no le pido una reunión. Si quieren hablar, que me convoquen. Eso, yo qué sé, me parece que no corresponde. Yo te traigo la nota y y lo normal sería, te doy un tiempo para que la estudies y decime cuándo puedo venir a hablar. ¿Qué es lo que hizo el PIT-CNT? Sí, pidió una reunión y ya está otorgada. Me parece una chiquilinada, una cosa de decir, para poder seguir diciendo no nos reciben, ¿no? Que cuando en realidad sí los han recibido muchas veces. Pero eso, digamos, en el tema de la forma, la verdad no me gustó. En el tema del fondo, bueno, hay un montón de cosas.
como dijo Agustín, que no son novedad, pero hay una que yo quiero destacar, porque tiene que ver con el tipo de sociedad que construimos y desde donde nos paramos, que me parece inaceptable, que es esa de el aumento permanente a las jubilaciones, a todas las jubilaciones. No deducible del aumento por índice medio de salario, que es el que votamos en la Constitución hace ya décadas atrás. ¿Por qué me parece inaceptable? Bueno, porque este país lo que tiene es una muy injusta distribución generacional de los recursos. Tenemos la pobreza concentrada en los niños y menores, qué sé yo, de 15 años, pero tipo 40% a 8% en las personas mayores de 65, y volver a otorgar recursos no deducibles del aumento, o sea, aumentos plus de los establecidos constitucionalmente a los jubilados, a todos los jubilados, la verdad me parece inaceptable. Después dicen que haya otro aumento, además otro para las jubilaciones mínimas. Bueno, qué sé yo, me parece demagógico y me parece sobre todo profundamente injusto con los gurises de este país, que son los que, digamos, que son el futuro, que son indefensos porque no pueden generarse ingresos propios, y que es donde tenemos concentrada la más injusta distribución de recursos del Uruguay desde hace muchas décadas. Oscar, vos, si vamos al tema del relacionamiento como tal, antes de capaz de volver sobre esto que señalaba Mariela. Sí, yo pienso, me sugiere varias cosas, ¿no? Por un lado, el presidente, no es cierto que no sepa qué dice, por supuesto que se lo transmitieron inmediatamente, y lo primero que preguntó a quien lo informó es si trae propuestas de financiamiento, y le dijeron no. Entonces ya descalificó de antemano el planteamiento diciendo, quiero creer que ya sabe que no tiene, y bueno, hizo bien Pereira en adelantar de que no las tiene. Por lo tanto, ya descalificó el planteamiento y ya sabemos lo que va a responder a eso. Eso no es lo... Dijo que tiene una estimación de costos, pero prefirió no darla, ¿no? Lo mismo había dicho el martes, que estaban... Bueno, pero por eso... Sí, pero no lo hizo público, digamos. Luego que la tendrá, pero quiero decir, la propuesta el presidente no la tiene, y el presidente se va a agarrar de eso para decir, no tiene una propuesta, así que ni la considero. Este mensaje irá también para algunas propuestas de sus aliados que no las debe tener tampoco, porque es muy difícil hacer propuestas de ese tipo cuando uno no está en el gobierno, porque uno se tiene que hacer cargo de todos los ajustes que tiene cualquier modificación que se hace de recursos escasos, ¿verdad? Entonces no es fácil hacer propuestas. Las propuestas están destinadas a llamar la atención en la opinión pública, poner el énfasis en ciertos sectores que por ahí hay una discrepancia con el gobierno. Bueno, y eso está bien, el papel de la oposición. La oposición no gobierna, ni está cogobernando, ni fue convocada a un programa de salvación de la emergencia. Entonces, yo qué sé, es el juego político bastante habitual. Lo que yo realmente no lo tengo claro, pero tengo dudas, es si conviene a la oposición seguir acrecentando la figura del presidente. Es decir, todo va al presidente, y hablamos con el presidente. Bueno, se está haciendo el presidente, repito, un parlanchín de todo. Todo tiene que morir en él, y él es el supremo. Yo no sé si le conviene. Convengamos que en el Uruguay la figura del presidente de la República tiene una doble función. Es jefe de Estado, que debería solo representar al Estado y a la ciudadanía en su conjunto, y es jefe de gobierno también. Acá con Lacalle está clarísimo que Lacalle optó por ser jefe de gobierno, y yo diría que más que jefe de gobierno actúa como jefe de su partido, que es un partido partido mayoritario de la coalición. Yo no sé si al Frente Amplio y a la oposición le conviene seguir acrecentando la figura del jefe de gobierno,
cuándo debería, hay caminos parlamentarios para hacer, hay ministros, hay que jugar más el lado parlamentario y llevar al presidente a que sea jefe de Estado y se salga un poco del día a día, que es lo que el propio vacío de la coalición o las propias tensiones de la coalición llevan a que el único que habla de todo y decide todo es el jefe de gobierno. A ver, ¿cómo ven los demás esto que está señalando Oscar? Valentina, dale vos. Sí, a mí me coincido totalmente. Me parece que eso denota una desconfianza del presidente hacia otras figuras de gobierno. Digamos, cuando él es el único portador de la voz del gobierno, eso le genera además muchas tensiones, porque tener que opinar de todo el tiempo a la salida de cada reunión, digamos, obviamente nadie está exento de equivocarse, de pifiar, de no estar siempre con el mejor humor o con la frase, digamos, más atinada. Y estas cuestiones que yo digo que para mí, tanto en las cuestiones informales como en lo formal, se le salta esta beta soberbia que yo creo que tiene, en estas cosas más informales es peor aún. Entonces a mí me parece eso, que lo expone también a todo el tiempo tener que ser muy correcto. Por eso las instancias de presencia pública del presidente en general se cuidan, no son todos los días, a toda hora, en todo momento, porque en realidad es una exposición muy grande. Pero, ¿y cómo ves lo que decía el de la estrategia de la oposición? También reforzando de alguna forma esa imagen tan presidencialista o tan centralista en la figura de la calle. Sí, igualmente, hoy escuchaba a Daniel Olesker en una entrevista, sabemos que en el Senado hay unas minutas que se aprobaron, claro, que hay, digamos, negociaciones, y entiendo que ahí ese trabajo se está haciendo. Quizás se pone el foco la prensa o estas cuestiones, estos actos políticos de prensa que van con la nota claro, porque vino acá a dejarla, digamos, estas cuestiones no se pidió con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, o con Economía. Claro, no colaboran en también reforzar otros espacios o visibilizar otros espacios donde sí están ocurriendo negociaciones y aparentemente hay ciertos acuerdos. Sí, comparto con Valentina y Oscar en este tema. Creo que claramente estamos en un gobierno donde la figura del presidente es muy relevante. Que la comparación me resulta difícil, pero yo creo que capaz que en el primer gobierno de Tabaré era también un gobierno con mucho poder en el presidente. Las cosas están así. Yo creo que lo que va quedando claro, y perdón que me repite un poco, pero realmente como ordenando un poco de idea me parece evidente, es que vamos hacia una segunda mitad del mandato. Pasó la primera mitad del mandato, marcada por la pandemia, andando por la crisis, bueno, más o menos superamos, vamos a una segunda mitad del mandato donde yo creo que al gobierno en lo que le interesaba tener cierta cooperación y en lo único que me parece que le interesaba realmente era el tema de la seguridad social. Creo que eso no va a pasar, y entonces creo que vamos a ir más allá de toda la sobreactuación con una oposición que se va a dedicar a tratar de desgastar y a oponerse en su rol, y un gobierno que va a tratar de hacer su trabajo sin contar con la oposición. Todo el resto me parece que es una música agregada y una intención de mostrar hacia la ciudadanía que no hay más cooperación porque el otro no quiere, pero creo que cada uno ya tiene claro qué rol va a jugar en lo que queda. Mariela. ¿Qué sé yo? Para mí, en un sistema republicano como el nuestro, el ámbito natural de negociación de gobierno y oposición es el Parlamento. Yo lo he dicho muchas veces. Entiendo que al frente le ha costado mucho reacomodarse después de 15 años de gobierno en su rol de oposición. Entonces, por eso este tipo de planteos lo que quiere decir Fernando Pereira en una palabra es: nosotros lo haríamos mejor. Ese es el mensaje para la opinión pública. Y tanto mejor lo haríamos que ni siquiera tengo que ponerme a discutir cómo lo vamos a financiar, porque nosotros lo haríamos mejor. Es decir, es como de una simplicidad el mensaje político, porque están en campaña, es decir, es un planteo típico de alguien que perdió el gobierno, todavía no lo termina de asumir y lo quiere recuperar. Por eso es que los problemas estructurales del Uruguay, como es el de la seguridad social, no van a contar con el apoyo del Frente Amplio, porque ahí no hay ganancia electoral. Es decir, es justamente un problema que tiene que resolver el gobierno, el que le toque, porque no tiene la alternativa el gobierno,
salvo que lo patee para adelante y que explote en manos de otro. Porque explotar va a explotar, y eso lo sabemos todos. Entonces, esa es la parte que me da como tristeza de en qué se ha transformado la discusión política en Uruguay. No hablamos de los temas importantes, no hablamos con sinceridad, y siempre nos parece que el otro es el que tiene la culpa de esta mediocridad absoluta de la discusión política. A mí, que soy bastante veterana y he visto mucho, más que nada me apena, porque además estamos fomentando cierto infantilismo en la opinión pública. No es cierto que se pueda aumentar infinitamente las jubilaciones y los salarios y bajar el IVA y bajar la cuenta de la luz. No es cierto, porque el dinero no nace de los árboles. El dinero se tiene que generar con la producción nacional, con las exportaciones, todo eso, y eso se lo tenemos que explicar a la gente si queremos tener un gobierno responsable. Y Mariela, no un montón de ahí respecto a lo que estás diciendo, hay oyentes que apuntan, bueno, pero ¿por qué no se puso ese énfasis cuando las propuestas venían de la propia coalición de gobierno, pensando en que hay muchas de Ciudadanos que coinciden con estas otras que hizo el Frente Amplio ahora, ¿no? A mí, si me hubieran preguntado, hubiera hecho exactamente lo mismo. Es decir, a mí me parece que la demagogia está bien para el boliche, pero no está bien para los líderes nacionales, líderes políticos nacionales. No está bien, la verdad no. Y ahí pero lo trasladás, o sea, ahora estamos con esto porque las de ayer fueron las del Frente Amplio, pero ¿crees que hubo algo de demagogia en todas entonces? Sí, claro, porque es facilísimo a ver, es muy tentador de tratar de despegarme de los mensajes de sacrificio a la gente. Sobre todo después de la pandemia nos cansamos del sacrificio. Bueno, pero ¿saben qué? Tenemos una guerra en este momento en el mundo, el precio del petróleo está en una inestabilidad total, imposible que le digamos a la gente que no vamos a subir los combustibles de acá a fin de año, porque como dijo Agustín, no sabemos qué pasa mañana. Eso se lo tenemos que decir a la gente, no podemos tratar a los ciudadanos como si fueran niños tontos que no pueden recibir malas noticias. No está bien. Oscar. Yo estoy de acuerdo con Mariela, me parece muy sensato lo que dice, pero eso justamente marca, digamos, los límites de la cultura nacional en materia política. La ciudadanía, que es la que termina votando, compra argumentos cortoplacistas. No quiere saber, primero, no todos podemos, yo me incluyo como ciudadano, no podemos hacer un cálculo a 30 años de cómo va a estar la seguridad social. Si a mí me dicen dentro de 30 años se va a fundir la caja tal o la caja cual, eso me entra por un lado y me sale por el otro. Me dicen la tierra se va a exterminar si seguimos consumiendo tanto o gastando tanto. Esos argumentos son de una racionalidad tan estratégica, tan a largo plazo, que no los podemos comprar, porque hoy me quedé sin dinero, por ejemplo, para comprar tal o cual cosa, no pude hacer tal. Entonces, el político se aprovecha de ese cortoplacismo de nuestros deseos, de nuestra racionalidad, y argumentan de esa manera. Lamentablemente sí es así, y marca el nivel de cultura política de una sociedad. En otras sociedades eso no pasaría, porque la gente ya entiende pensamientos a más largo plazo. Nosotros no tenemos todavía, en general, no tenemos eso, y el político se aprovecha de eso. Con eso ganó las elecciones. Haber cambiado el nivel que estábamos teniendo, haberlo cambiado por unas promesas que ahora sabemos que no se podían cumplir, porque el gobierno reconoce que no puede manejar variables, tendría que haber sido mucho más modesto en sus promesas, y bueno, la gente votó creyendo que le resolvían todos los problemas. Y el Frente está haciendo un poco lo mismo, y yo creo que al final la gente lo que tiene que hacer es evaluar con quién se vivía mejor, cómo se alcanzaron, cuál es el orden político, qué equipo de gobierno era más equilibrado, más coherente, en fin, dónde había un plan, dónde había una cosa más sólida y dónde había algo más sensible para gobernar. En fin, eso es lo que va a terminar en algún momento decidiendo si se cambia o no se cambia. Pero evidentemente medidas aisladas no son
no son la vía de gobernar un país, obviamente. Agustín, vos ibas a decir algo respecto a la racionalidad o irracionalidad del votante, como decía Oscar. Me entreveo con el razonamiento, pero después entendí que Oscar no estaba adueñándose ese argumento, sino explicando cómo claro, cómo razona. Exacto. Era eso, que se aprovecha de nuestra. Que los políticos se aprovechan de nuestra poca racionalidad y capacidad de mirar a largo plazo. Un comentario sobre la seguridad social, ¿no? Que es como que vino a la mesa, porque creo que es como el tema que tiene beneficios de largo plazo y costos de corte, que es el tema por definición que requeriría, que sí debería encauzarnos más unánimemente. Realmente, en algunos casos, en algunas cajas, muchas veces esos costos que no queremos pagar no son para ayudar a los más pobres, ¿no? Muchas de las cajas en particular son para ayudar a los sectores medios y medios altos. Y le toca a todo, porque todos los sectores han defendido. Estoy hablando de la caja profesional, estoy hablando de la caja militar, estoy hablando de la caja bancaria también, que tuvo un salvataje y siguen problemas. Que cada uno tiene ahí algún electorado, algún sector de clase media con voz fuerte, clase media o para arriba, con voz fuerte, con capacidad de reclamo, y nadie quiere pagar costos. Y vamos pateando. A veces se puede patear y creo que la reforma de seguridad se puede patear un quinquenio más, no va a pasar nada tan grave. Pero cada vez es más grave y vamos a terminar con una cosa como la caja profesional, que pasaron directorios, pasaron representantes del gobierno, pasaron de todo, todos patearon, y hoy en un año no hay plata. Valentina, sí, yo quería volver al tema de la tensión, gobierno-oposición, en esto que le reclama el gobierno de que haya cifras, que digan cuánto sale, que el Frente Amplio yo creo que hace bien en no presentar una cifra, porque primero acordemos si estamos con estas medidas de acuerdo y luego vemos cuánto sale. Este manejo público que hace la calle de decir, bueno, esto que propusimos sale 125 millones de dólares. ¿Qué aporta a la opinión pública una cifra absoluta, o sea, tirar un número absoluto? No dice nada. Yo no tengo la menor idea de si eso es mucho, es poco. Me imagino que el promedio de la población tampoco, porque lo que hay que saber es eso en relación a qué, cuánto se percibe, qué otros gastos, en qué otras cosas se gasta esa cifra o más cifras, digamos. Esos montos que se tiran al azar, así. Por eso digo que estas salidas así del presidente no lo ayudan. Tirar un monto, digamos, me parece que no aporta nada, digamos, en relación a qué, ¿no? Ese monto, con qué lo estamos, digamos, cómo estamos priorizando el ordenamiento económico, el gasto. Creo que en eso el Frente Amplio no tengo dudas que tiene una forma de calcular cuánto salen esas medidas. Pero ¿por qué decís que no le convendría hacerlo público, digamos, para decir, bueno, no está tirando así como porque es la fácil de la oposición, sino que dice, bueno, a ver, pero estos recursos proponemos sacarlos de acá y vamos a estar afectando tal otra cosa, ¿no? Sí, porque primero hay que ver si estamos de acuerdo con las medidas, y evidentemente parecería que no. Y porque bien lo decía Fernando Pereira, vamos a estar otra semana entera discutiendo un monto, digamos, un monto, los montos son muchos, son pocos, y eso es lo que me parece que en eso no se debe centrar. Se debe centrar en si estamos de acuerdo con que estas medidas serían efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas en el corto plazo, y si el gobierno tiene recursos para hacerlo, porque a veces se hace este manejo de que, y el presidente lo hace, de que hay que manejar los dineros públicos como si fueran los de una casa, entonces si yo puedo pagar el gasto, lo que me sale, lo que puedo, lo que tengo ahorro, y no es lo mismo. El Estado tiene una responsabilidad en la defensa de los derechos humanos, en la alimentación, en cuestiones que tiene que dar cuenta, y tiene muchísimos más recursos, puede endeudarse, puede manejar los recursos de otra forma que un hogar. Entonces me parece que esa complejidad hay que darla en los lugares que hay que darla, y en todo caso salir a decir cómo se va a costear, pero manejar cifras así al voleo, digamos, me parece que no suma nada a la discusión. Ya venimos, nos queda un espacio para los telegramas.